En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios. Le pedimos que nos asista con su luz, con su gracia, para poder conocer los misterios que quiere revelarnos, para que podamos sacar fruto en cada misterio de su vida. Le pedimos la intercesión a nuestra Madre Santísima para que nos enseñe aún más a conocer y amar más a su Hijo, para que nos dé los mismos sentimientos que ella tuvo para con Él. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe también nuestra mente, nuestras acciones, para que podamos realizar una buena meditación y podamos sobre todo tener una unión con Dios. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo del 36 al 50. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a su casa y se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual, al enterarse de que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se presentó allí con un vaso de alabastro lleno de perfume, se puso detrás de él a sus pies, y llorando comenzó a regarlos con sus lágrimas y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, los besaba y ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado, al verlo, decía: si éste fuera profeta, conocería quién clase de mujer es la que lo toca. Es una pecadora. Jesús manifestó: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él le dijo: Maestro, di. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro. Como no podían pagarle, se lo perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Simón respondió: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Tú no me pusiste ungüento en la cabeza, y ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que si ama mucho es porque se le ha perdonado sus pecados. Al que se le perdona poco, ama poco. Y dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados comenzaron a decirse: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Bueno, vamos a contemplar el lugar, vamos a imaginarnos en este pasaje bíblico a Jesús junto con sus discípulos y con esa invitación que le hizo este fariseo, que lo ha invitado a comer. Lo ha invitado a comer a su casa. Y podemos ver a Jesús con sus discípulos y también al fariseo, seguramente con otros más. Y podemos contemplar a esta mujer pecadora que cuando se enteró, dice la palabra de Dios, cuando se enteró que Jesús estaba en ese lugar, fue a presentarse
ante Él llorando, ¿no? Y sobre todo fue a presentarse ante sus pies. Vemos ese arrepentimiento de esta mujer ante Jesús, como ella se humilla, se postra ante sus pies, llora y con sus propias lágrimas dice que lavaba sus pies y con sus cabellos los secaba y asimismo los besaba y le ungía un perfume en el cual ella depositaba toda su confianza, depositaba una confianza en que Él tenía el poder para perdonarla. Vemos a esta mujer arrepentida, en el cual veía en Cristo, en el cual veía en Jesús al verdadero Dios, porque solamente Dios podía perdonar los pecados. En ella podemos ver cómo reconoce en Cristo también a Jesús como el Hijo de Dios. Y por otro lado, dice la palabra de Dios que el fariseo, cuando veía que esta mujer hacía ello, seguramente le conocía. Él, al contrario, él dudaba porque decía, si fuera profeta, conocería quién es ella, qué clase de mujer es quien le toca. Y bueno, Jesús empieza a hablar en parábolas, empieza a enseñar, le empieza a decir a Simón, a Pedro, le empieza a dar un ejemplo de un personaje que se le perdonó más. Y le decía, ¿quién es el que ama más? Pues a quien se le ha perdonado más. Y es así. Jesús le responde al fariseo ese pensamiento que él mismo decía y dudaba de que Jesús era un profeta. Jesús, conociendo sus pensamientos, conociendo el interior del hombre, le decía, yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Tú no me pusiste ungüento en la cabeza, y ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que si ama mucho es porque se le han perdonado sus pecados, que son muchos. Al que se le perdona poco, ama poco. Entonces vemos aquí cómo la misericordia de Dios es tan grande que no le importa cuánto hayamos pecado, cuántos pecados tengamos, sino que el Señor espera siempre nuestro arrepentimiento. El Señor espera siempre que regresemos ante Él y que tengamos también esos actos de humillación y que lo reconozcamos ante Él con una reverencia, que hagamos reverencia y honor y adoración ante Él, como esta mujer arrepentida que se postra ante sus pies, que llora y que le sirve también, que lava sus pies. Y esta mujer se siente
amada totalmente por Dios, amada por el Señor, porque le ha perdonado sus pecados, porque a pesar de todo lo que pudo haber cometido, de tantos pecados que pudo haber cometido, por su arrepentimiento, el Señor le dice: tus pecados son perdonados, no te preocupes. Y es así que el Señor todos los días nos espera para que podamos regresar ante Él, para poderle entregar todas nuestras miserias que tenemos, nuestras debilidades. Y como un buen Dios, que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, un Dios de misericordia, nos perdona y nos espera para poder levantarnos. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que regresemos siempre a Él. Por eso tan importante el sacramento de la reconciliación, que solamente la Iglesia Católica lo tiene, que Él lo ha dado para que se nos perdonen los pecados por medio de un sacerdote que es su instrumento. Es por ello tan importante el ir a Dios y poder también confesar nuestros pecados ante un sacerdote, que en Él está totalmente la presencia de Dios, que no es el sacerdote, que no es el hombre quien nos perdona, sino que es Dios mismo, Dios que solamente puede perdonar nuestros pecados, pero utiliza este instrumento para nosotros, sus sacerdotes, sus discípulos. Dios nos pide entonces que continuamente nos examinemos, que continuamente pensemos también en nuestras faltas para poder entregárselo a Él y para poder conocernos mejor, para poder saber también en qué debemos de cambiar. En esta meditación, en este momento que vamos a dejar de silencio, nuevamente vamos a traer a la mente esa escena, a esta mujer pecadora ante sus pies, llorando, arrepentida y con todo el amor hacia Dios, entregándole ese perfume que se dice que era uno de los perfumes más caros, nardo seguramente, y ha entregado lo mejor de ella, ese perfume que seguramente ahora también es el perfume de su castidad, el perfume de su virginidad. Y quedémonos también con estas palabras de Jesús cuando le explica al fariseo, cuando le explica a su discípulo que el que se le ha perdonado mucho, al que se le ha perdonado mucho, ha amado mucho. Entonces podemos ver en esta pecadora, en esta mujer, cómo ella se siente muy amada por Dios. Es así que en esta meditación vamos también a pedir esa gracia. Primero, la gracia del arrepentimiento. Que pueda yo arrepentirme verdaderamente de mis pecados. Que pueda arrepentirme de todas las faltas que le he tenido al Señor. Pero pidamos un verdadero arrepentimiento. Y así como esta mujer,
pongámonos ante los pies del Señor. Y así como esta mujer, también sintámonos amados por el Señor, amados por su misericordia. Esa es la gracia que vamos a pedir en este momento de silencio que vamos a tener ante Jesús sacramentado. Después de haber meditado y de haber pedido la gracia del arrepentimiento de nuestros pecados y de conocer cuánto Dios me ama a pesar de todo ello, a pesar de que hemos faltado ante Él, y de poder ver esa imagen, esa escena de esta mujer pecadora postrada ante los pies de Cristo, y así nosotros mismos, viéndonos ante Él, pidiéndole perdón, pero también sintiendo la grandeza de su misericordia. Vamos a dar gracias por esta gracia que hemos pedido y que seguramente Dios también nos la ha otorgado. Pensemos en cuántas personas, cuántos personajes grandes, conocidos como unos grandes pecadores, han alcanzado la misericordia de Dios. Podemos ver al ladrón arrepentido, que es un ejemplo claro de cómo alcanzó la misericordia de Dios. Podemos ver a esta mujer que hemos meditado sobre este pasaje bíblico. Y así el Señor nos dice: yo no he venido por justos, sino por pecadores. Y en otro pasaje bíblico también nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es así que el Señor viene al mundo, especialmente por todos nosotros pecadores, incluso por los más pecadores, por los más alejados. Aún los quiere atraer más hacia Él, por los que están en más peligro de condenación.
podemos ver tantos ejemplos, tantos testimonios de conversiones. Recordemos a Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ella una vez se enteró en una noticia de un pecador que había cometido pecados tan grandes y que estaba sentenciado a muerte. Y entonces Santa Teresita del Niño Jesús, ¿qué hizo? Empezó a orar por ese pecador. Quería arrebatar esa gracia de Dios para él. Lo adoptó como su hijo espiritual. Y oraba y no cesaba de orar por este pecador. Y confiaba en que el Señor le iba a dar esa gracia. Y este hombre que estaba sentenciado a muerte, en el momento en que ya iba a morir, que lo iban ya a matar, pidió un sacerdote. Le llegó la gracia, ya que antes no tenía ni vistas de arrepentimiento. Pero ahí le llegó la gracia, le llegó esas oraciones de esta Santa Teresita del Niño Jesús, de esta pequeña y sencilla alma, y entonces pidió la confesión y se ganó seguramente pues esa salvación, porque se arrepintió de sus pecados. Y ahí vemos esa infinita misericordia de Dios, en donde Dios dice: no me importa lo que has hecho, no me importa tu pasado, sino quiero el arrepentimiento, quiero que regreses a mí y quiero que te conviertas. Así como le dice la pecadora: tus pecados son perdonados, vete y no peques más, no peques más. Así en esta meditación, pues vamos a darle gracias a Dios por todos los pecados que Dios nos ha perdonado y por los que nos seguirá perdonando, ya que nuestra humanidad se inclina siempre al pecado, pero por eso es necesario que recurramos continuamente al sacramento de la reconciliación, donde el Señor nos espera con su gracia para perdonarnos, para darnos la paz y para ganar fortaleza para no volver a caer. Así también el Señor nos invita a orar no solo por nosotros, sino también por todos los pecadores, por los más necesitados de su misericordia. Nos invita, a ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, a tener presente a los que pensamos que tal vez ya no tienen cambio, a los que matan, a los que secuestran, a los que podemos pensar que son los pecadores más grandes. Pues ahí Dios también nos invita a orar por ellos y por toda la humanidad que tanto necesitamos de Él. Así que pidamos también esa gracia de querer buscar almas para Dios, de querer no solo rescatar mi alma, sino también rescatar las almas más alejadas de Dios y poder traerlas a Dios, poderlas llevar ante su presencia. Y pensemos y quedémonos con ello: cuánto Dios me ama, a pesar de todos mis pecados, cuánto Dios me ama. Y pidamos a Dios que nunca nos falte el arrepentimiento, que siempre tengamos dolor de nuestros pecados, dolor de ofenderlo. Pidamos a la Virgen María como buena madre para que lo que hemos meditado el día de hoy
se pueda quedar grabado en nuestra alma, en nuestro corazón, y poder llevarlo en práctica cada día de nuestra vida. Ella, como madre que nos conoce y que aboga por cada uno de nosotros, que seguramente ha abogado por cada alma de nosotros, y por eso estamos también en el camino de la perfección, en el camino que nos lleva a Dios. Ella conoce también lo que más necesitamos. Pidamos y recorramos siempre a nuestra Madre del Cielo para que nos asista con su gracia y con su luz, y para que nos ayude a convertirnos, para que arranque de nosotros todo lo que no le agrada a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.